Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a este espacio en el que vamos a seguir estudiando el libro de los libros de Moisés. En este turno toca el tercer libro de Moisés, que se denomina Levítico y en hebreo se llama Vayikra. Y esa es la primera parashá de este libro, que precisamente lleva ese título, Vayikra, y que quiere decir en hebreo llamó, y llamó. Este libro inicia todas las leyes rituales, pero antes quisiera un pequeño preámbulo con respecto a este libro. Ya en Éxodo vimos en semanas pasadas cómo se llegó a cabo el tabernáculo de reunión, las especificaciones del tabernáculo, y pues al final del Éxodo establece que ya la tienda de reunión, el tabernáculo ya estaba hecho, y entonces hubo una gran ceremonia y la gloria del Eterno bajó en forma de nube y llenó el tabernáculo de una forma espectacular. Y pues bueno, ahora ya que están hechas las especificaciones incluso las vestiduras de los sacerdotes y el propio tabernáculo, ahora lo que corresponde es saber cómo adorar, la forma en cómo adorar a Dios. Y la forma en cómo adorar a Dios y acercarse a Él la encontramos en Levítico. Ahí en Levítico nos explica esa forma de cómo el pueblo de Israel, cada hijo del pueblo de Israel, va a acercarse al Eterno en el desierto, y que esto va a tener repercusión en un futuro como una sombra de lo que había de venir. Dice en algunas de las partes de Levítico que vamos a leer más adelante con respecto a las leyes sacerdotales y rituales, dice que será por estatuto perpetuo, ¿sí? Debemos entender esto como estatuto perpetuo en el sentido de que va a ser un estatuto o unas leyes que tienen un tiempo indefinido, hasta cuando el Eterno lo decidiera. Y en específico estas leyes rituales prefiguraban la venida de Mashiach en un futuro. Todos sus sacrificios tienen ese trasfondo teológico con Mashiach. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a decir que si nosotros nos ponemos a leer en sí el libro de Levítico, a muchos se les haría muy aburrido porque establece muchas leyes rituales con respecto a los sacrificios, a las distintas clases de sacrificios que más adelantito las vamos a dividir. Son leyes rituales complejas y llegan a ser tan complejas que incluso muchos eruditos y historiadores no llegaban a comprenderlas, como por ejemplo vamos a ver más adelante las leyes rituales con respecto a los leprosos, que hay una ley ritual una ley ritual que, a diferencia de todas las demás leyes, en esa ley se sacrificaban 2 aves, ¿no? ¿Qué significado tienen? ¿Por qué se les enredaba en una hilo escarlata y en un pedazo de madera? Todo eso son simbolismos que son muy complejos y que luego también llegan a ser complicados. Pero en realidad todas estas series de rituales revela la esencia del libro. La esencia del libro a través de esos rituales es una invitación al ser humano de parte del Eterno para establecer una relación de cercanía. Eso es lo que quería el Eterno con los sacrificios. Y también vamos a ver cómo se transgiversaron el objetivo de los sacrificios, ¿no? Muchos pensaban que los sacrificios eran nomás por llevarse a cabo y ya obtener el perdón, y ese no era el objetivo principal de los sacrificios. El objetivo principal de los sacrificios, como su nombre lo indica en hebreo, que es Corbán, en hebreo así se le conoce la palabra sacrificio, Corbán.
A diferencia de la traducción común que se define como sacrificio, Corbán, la raíz etimológica hebrea, refiere a acercamiento. Es lo que quiere decir Corbán, acercamiento. Entonces, dista mucho de lo que en español se llega a traducir como Corbán, sacrificio, matar un animal y punto. No, ese matar un animal tiene un trasfondo muy, muy importante, que quiere decir, a través de eso es que se acercaba uno al Eterno. ¿Y cómo es que se acercaba? ¿O cómo es que se acercaba? Pues el sistema de sacrificios en Levítico no era un fin en sí mismo, o sea, sacrificar por sacrificar, sino era el medio provisto por Dios para que los hijos de Israel se aproximaran a la presencia del Eterno tras la separación causada por el pecado. Al haber el pecado, ustedes recuerdan, llega el Eterno y empieza a buscar a Adán y Eva, y la primera pregunta que les hace el Eterno Dios a Adán y a Eva, a Adán sobre todo, no le dice, ¿qué hiciste, Adán? O ¿por qué te escondes, Adán? No, le dice, ¿dónde estás? En hebreo, Ayeka. ¿Dónde estás, Adán? Adán no le responde como tal, le responde, es que la mujer que tú me diste, y empieza a decir una respuesta ambigua y no va con respecto a lo que le dije, ¿dónde estás? La respuesta ideal hubiera sido, estoy lejos de ti porque he pecado. Esa es la respuesta. Y es lo que quería el Señor decirle a Adán. ¿Qué has hecho, Adán? Te has alejado de mí porque has pecado, ¿verdad? Pero amorosamente le dice, ¿dónde estás? Y de esa manera así es la historia del hombre. El hombre desde esa época se alejó de Dios, y el Eterno empezó a idear un plan de salvación, y entre ese plan de salvación este sistema ritual de sacrificios que al final vamos a ver que más adelante en la posteridad vendría a hacer referencia a lo que es el sacrificio perfecto, que es con nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Eso es lo que simbolizaba los sacrificios, pero vamos a ver a detalle qué es lo que, antes de ver eso, al final de este tema, vamos a ver a detalle qué es lo que simbolizaban los sacrificios. El altar de entrada, cuando un israelita se acercaba hacia el tabernáculo de reunión, si usted se imagina la escena, hermano, usted hubiera vivido ahí en esa época, lo primero que vería cuando usted se acercara, si usted se acercaría al tabernáculo, lo primero que usted vería sería una enorme estructura de madera con bronce, ¿no? Esta estructura de madera cuadrangular se conocía como el altar de los sacrificios. Es lo primero que uno vería. Y cuando usted el israelita que se acercara a ese altar, no iba a acercarse con las manos vacías, tenía que llevar algo, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante qué tipo de sacrificios, y iba a ser desde el sacrificio más humilde hasta incluso un toro, ¿sí? Pero tenía que llevar algo, no tenía que presentarse con las manos vacías. Nadie podía presentarse ante la presencia del Eterno con las manos vacías. Y dos, el corbán, el sacrificio en sí, permitía que el oferente restaurara su comunión a través de la mediación de un sacerdote. Aquí también la importancia de la figura del sacerdote. ¿Qué papel jugaba? Jugaba un papel trascendental en la vida espiritual del pueblo de Israel, porque era un mediador entre el pueblo de Israel con el Eterno mismo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién necesitaba de los sacrificios? ¿Dios acaso necesitaba de los sacrificios? No, Dios no necesitaba de los sacrificios. Al contrario, el hombre necesitaba los sacrificios para poder acercarse a Dios. Y no había manera de acercarse a Dios
sin sacrificios, sin haber esta sangre de por medio, ¿no? Vamos a ver también en el libro de Levítico, cómo nos dice aquí una parte, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Sí? Y ahí empieza a explicar si fuera así el holocausto de esa manera, de tal o cual manera. A lo largo de estos primeros 6 capítulos, la Parashá Vayikra comprende del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7 de Levítico. Vamos a encontrar una palabra muy peculiar y que esta palabra también se ha malentendido en español. Esa palabra es expiar, expiación. ¿Usted ha oído acerca del día de la expiación? Mejor conocido como el Yom Kippur, Yom HaKippurim, así se le conoce en español, el día de la expiación, el día del perdón. ¿El sacrificio tenía como objetivo el perdón? En cierta manera sí, pero en realidad, como lo decía, el sacrificio tenía como objetivo acercar al hombre con Dios, ¿sí? Y vemos que la palabra expiar se ha traducido en español, o lo entendemos nosotros por expiar, como un verbo que significa, así tal cual lo vamos a hacer ahorita, un verbo que significa esto: borrar culpas. Ya, expié la palabra, ahorita en este momento, ¿no? Si tengo aquí una culpa, un pecado, esto es expiar en español. Borrar culpas, quitar, purificarse, pagar por un delito, ¿verdad? O un pecado, mediante el cumplimiento de una pena, ¿no? Muchas veces en el lenguaje legal decimos: ya expió la pena, ya pasó 5 años de prisión, ya expió su pena, ya pagó su pena, su culpa, su pecado, su delito, ya lo cumplió. ¿Ese es el significado de expiar en la Biblia? No. Expiar, esta palabra viene de la palabra expiar en hebreo, esta palabra. Esta palabra, kafar, y también en otras dice kiper. Y no sé si ustedes hayan visto a los judíos actuales que llevan un artículo en sus cabezas que se les denomina como kippah. Y también viene de estas palabras. ¿Qué quiere decir kippah? Cubrir, ¿sí? Cubrir. Kippah se le conoce como cúpula, que está cubriendo aquí la cabeza, ¿no? Kafar quiere decir recubrimiento. Y esta palabra la podemos encontrar en el capítulo de Génesis 6, versículo 14. A ver, ¿qué nos dice Génesis 6, versículo 14? Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofre. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Muy bien. La palabra en español que tiene relación con esta palabra kafar, kiper, se dice, que dice la calafatearás. ¿Qué quiere decir calafatear? Dice, le decía, hay una especificación a Noé, el Eterno dice una especificación a Noé, dice: hazte un arca, ¿verdad?, de madera. Y a esa arca, ¿qué le vas a hacer a esa arca? La vas a, por decir así, impermeabilizar, ¿verdad? De brea, de chapopote, ¿no? La brea. Era así, en esos tiempos antiguos era así conocido como
el petróleo, el que se encontraba así, la brea, el chapopote ahí, la vas a calafatear, ¿sí? Calafatear, recubrir. En hebreo está cuando se conoce esta palabra calafatear, se encuentra esta palabra, bekafarta, que tiene relación con la palabra kafar, que quiere decir capa o recubrimiento. Se lo vas a recubrir, ¿verdad? Bekafarta. Otra palabra que también está relacionada con esta y que también nos va a sorprender la forma en cómo en español la traducen, se encuentra en Éxodo 32:30. Éxodo capítulo 32:30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno. Quizá le aplacaré acerca de nuestro pecado. Quizá, ¿cómo dice? Le aplacaré. Le aplacaré. En algunas versiones esa palabra dice, quizá apaciguaré. No sé si algunas versiones lo tengan ustedes, pero dice apaciguaré, y acá dice en esta versión que acabamos de leer, escuchar, dice aplacaré. En hebreo, esas palabras que tradujeron en español, se encuentra la palabra acaperá, ¿sí? Y quiere decir, dice, traducido, que quiere decir, dice, quizás ponga una capa. Después, esto sucede después del contexto, sucede del pecado que llevaron a cabo. Un pecado que llevaron a cabo el pueblo de Israel, y dice, voy a ir con el Eterno, quizás ponga una capa entre ustedes para que el Eterno apacigüe, recubra el pecado que hicieron ustedes, ¿sí? Eso dista mucho de lo que en español entendemos a apaciguar. Lo vamos a calmar. No. Lo vamos a apaciguar, lo vamos a aplacar porque se enojó. No. En realidad lo que quiere decir en hebreo, vamos a poner una capa. Una capa. Igual como en el arca, ¿verdad? ¿Por qué no pusieron en español? Vamos a poner una brea para que apacigüe el arca, para que la aplaque. No, o sea, para que la recubra. Esa es la palabra en hebreo, es el concepto, para que recubra el arca. Para que ya hizo pecado el pueblo de Israel. Voy a hablar con el Eterno para que se recubra esa capa y no el Eterno no vea su pecado. Esa es la esencia de esta palabra, kafar, kiper. Y entonces vemos que el significado de expiar ya no tanto es borrar o perdonar. El significado de expiar es la interpretación que se debe dar, es que el Eterno ha puesto una capa. El pecado representa una capa entre nosotros y el Eterno, y a través esa capa o recubrimiento hay que removerlo para que nosotros nos permita acercarnos a Él. Entonces, ¿cómo podríamos decir que se puede traducir expiar? Expiar es reconciliar, quitar esa capa para que podamos volver a tener esa comunión con el Eterno. Reconciliar. ¿Sí? Nos dice, les comento, esta palabra va a ser muy recurrente a lo largo de este libro, para expiación de sus pecados. Dice, es expiación, así dice, porque para expiar, dice, sus pecados. Y no lo debemos entender para perdonar sus pecados, no, es para tener una relación nuevamente con Él, para acercarnos con Él, para restaurar la relación que tenemos con Él, ¿sí? Para reconciliarnos con Él. Y va más allá de un simple perdón, ¿sí?
porque puede haber puede que exista en una situación de una relación entre amigos, entre socios, que exista ya le perdoné la deuda, ¿no? Ya le perdoné la deuda, ya me pagó, ya le perdoné la deuda. Pero ni crea que me va a tener contento con eso. El hecho de que perdonen o una deuda a alguien no quiere decir que va aparejado con una reconciliación, ¿sí? Muchas veces puede que sí, ¿no? Pero no quiere decir eso que el que haya perdonado a una persona existe una reconciliación con ella. No, por eso lo que comento, tomar en cuenta esta palabra porque va más allá de un perdón, de un simple perdón, sino de un verdadero sentido de reconciliación, de acercamiento. Los capítulos del 1 al 6 establecen diferentes tipos de sacrificios. Hay sacrificios que se consideran, vamos rápidamente aquí a escribir los tipos de sacrificios. Y a manera así didáctica vamos a poner todo para saber identificarlos. Son 5. Seis. Está el sacrificio de Olá, Minjá, Shalamim, Hatat, ofrenda por el pecado, y 6, ofrenda por culpa, ¿sí? Asham. Y bueno, estos específicamente en el de cuando hablamos de Olá es una ofrenda enteramente entregada. Se quemaba todo consumida por el fuego en el altar. Cuando se hablaba de la ofrenda de Minjá, era una ofrenda a diferencia de los otros sacrificios, Korbanot, en plural, Korbanot, no era de animales, porque en esta era de vegetales, y se podía ofrendar a una harina, y que usualmente era llevada por un hombre que tenía medios modestos, ¿sí? Un hombre que no tenía mucha riqueza. El tercer tipo es la ofrenda de Shalamim, que era una ofrenda de paz. Era un medio de expresar agradecimiento a Dios en ocasiones de regocijo. E incluso en esta ofrenda se menciona que antes en las ofrendas era muy común que el sacerdote comiera de la carne del sacrificio. Y en este caso de Shalamim, incluso el que ofrecía la ofrenda también podía participar, ¿no? de la comida, de la carne, era una ofrenda de acción de gracias. Hatat era una ofrenda por el pecado, una expiación por ciertos pecados. Por ejemplo, que se habían cometido sin intención por un individuo, incluso el sumo sacerdote, el rey, el Sanedrín, en su totalidad. Y dice, comprende también las provisiones punibles con caret cuando son transgredidas intencionalmente. Por ejemplo, comer hametz en Pesach o realizar una melajá, trabajo, en Shabbat. El 5, que era una ofrenda por el pecado, es un tipo de ofrenda especial por el pecado, ole beoret, que varía de acuerdo con la riqueza del pecador y es requerido para las siguientes transgresiones: jurar en falso, que uno no ha visto ni oído evidencia necesaria para el testimonio; entrar en el Beit Hamikdash o comer kodashim mientras se está en estado de tumá, de impureza; dejar de cumplir una promesa. Esos son los tipos de ofrenda por el pecado. Y finalmente las ofrendas por culpa, que eran ofrecidas por parte de la penitencia requerida por ciertos actos impropios, tales como el uso no intencional de propiedad apartada para Hashem;
B. Retención de propiedad ajena por un falso juramento. Y en cada caso el pecador, luego de confesar su culpa, debía restaurar primero la propiedad más un adicional de 1/5 de su valor al verdadero dueño antes de que pudiera ofrecer el sacrificio y recibir el perdón divino por su pecado. Bueno, si ustedes ven, hermanos, pues podemos ver a través de estas ofrendas que no vamos a introducirnos porque es muy vasto la explicación con respecto a los tipos de cómo se llevaban a cabo esas ofrendas. Si era un buey, si no tenía mucho dinero, entonces podía ofrecer una aves, tórtolas. Lo que sí quiero recalcar mucho en esto, no quiero entrar en detalles con respecto a cómo se llevaba a cabo la ofrenda, lo que sí quiero recalcar es que el fin principal de ofrecer sacrificios no solamente era el ofrecer para obtener un perdón y como comúnmente hoy conocemos, ¿no? Cuando alguien en la iglesia tradicional lleva a cabo una falta, pues va ahí con el representante religioso y le encomienda una penitencia y la hace y bueno, ya, borrón y cuenta nueva y vuelve a hacer y cometer el mismo pecado. Pues no es así el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios llevaba consigo, además de ofrecer ese pecado y reconocer el pecado, lo que llevaba a cabo, era llevar también, estar acompañado de teshuvah, de arrepentimiento y un cambio de conducta de la persona, ¿sí? Recordemos también un aspecto importante de que cuando el oferente, el que iba con el sacerdote, él mismo ponía su mano en la cabeza del animal, de la ofrenda, y posiblemente la degollaba. Ese simbolismo de poner la mano en la cabeza del animal, valga la redundancia, simbolizaba que en ese momento el oferente el animal se ponía en lugar del oferente y él hacía las veces del animal. Era una forma de identificarse con el corbán, ¿sí? Entonces vemos que no solamente era una forma de llevar a cabo sacrificios por sacrificios, que a la larga fue por eso que en el libro de Isaías vemos como el Eterno decía, ya estoy harto de tus lunas nuevas, ya estoy harto de tus sacrificios, ¿verdad? Porque ya lo hacían de forma mecánica el pueblo de Israel, sin ninguna intención de arrepentirse, lejos de la verdadera intención que tenían los sacrificios. No era un simplemente ritual, sino que enseñaba una responsabilidad moral, un pago de reparación del daño y una conciencia del error y el acercamiento, sobre todo, acercarse nuevamente a Hashem, al Eterno, ¿no? Pidiendo por ese restablecimiento de la relación con Él, que a la postre llegaría a llevarse a cabo de forma perfecta a través de Mashiach, del sacrificio perfecto, que es con la muerte de nuestro Salvador. Antes de que aborde este punto, el sacrificio de Mashiach, quiero también comentar lo que nos narra el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15. Y aquí nos da una muestra muy importante acerca de lo que son los korbanot, los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, nos dice lo siguiente. Quiero que pongamos atención. Voy a leer todo para que podamos leer el contexto. Dice así: Después, Samuel dijo a Saúl: El Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras del Eterno. Versículo 2. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues,
y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, por emboscada, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneseos: Idos, apartaos y salid de entre de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó al Eterno toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec lo has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Eterno te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz del Eterno, y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Saúl tenía una encomienda, una clara orden de parte de Hashem, del Eterno. ¿Cuál era? Destruir totalmente a Amalec. Y dice, incluso niños, mujeres, hombres, animales, todo destruyelo. Y en lugar de cumplir la instrucción, ¿qué hizo? Guardó lo mejor del ganado y dejó vivo al rey Agag. Y además dice, y luego dice, lo acabamos de leer, e hizo sacrificios. ¿Sí? Aparentemente, si lo vemos, aparentemente, entre comillas, Saúl dice, bueno, ofrecí sacrificios, es como una forma de justificarse, pero ofrecí, sí, ciertamente, no destruimos todo,
pero de lo mejor los ofrecimos en sacrificios. ¿Acaso el Eterno quería sacrificios? Lo que el Eterno demandaba en esta ocasión y en todas las ocasiones que nos habla, el Eterno demanda de nosotros obediencia. Obediencia, ¿sí? A su palabra. Y dice, el profeta Samuel dice una frase que queda para las generaciones. Se complace el Eterno tanto en sacrificios como en que obedezcas su voz. Mejor es obedecer que sacrificar. Aquí hay una enseñanza profunda de lo que es un principio fundamental de la Torá, que el sacrificio no reemplaza la obediencia, ¿sí? El Corbán nunca fue dado para cubrir desobediencia, justificar errores y compensar una mala conducta, ¿sí? Los sabios explican que aquí podemos ver que Saúl cometió un error espiritual muy común. Pensó que podía mantener el ritual sin alinear su vida con la voluntad de Hashem. Y eso es exactamente que luego denuncian los profetas, como lo comentaban en Isaías, ¿no? En Isaías 1, que dice, ya me cansé de tus lunas nuevas, ya me cansé de tus sacrificios, ya me cansé de todo lo que tú haces. Ya, yo lo que quiero es obediencia, ¿sí? Y yo no quiero sacrificios, yo quiero que me obedezcas, que te acerques a mí con un corazón arrepentido, humillado, ¿sí? Y es que vemos que quiero remitirme a Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos, que nos dice que esas ofrendas que llevaban a cabo iban a ser ofrendas que simplemente, como lo comentábamos con los verbos kapar, kiper, iban a recubrir el pecado. Nomás lo iban a tapar, a cubrir, ¿sí? Pero quien verdaderamente iba a quitar el pecado, quitar, no recubrir o ahí darle algo así, no, literal, como lo dice la palabra, quien de verdad iba a quitar el pecado iba a ser la sangre de nuestro Salvador, Yeshua Mashiach. Vemos como en la cena cuando lo ve Juan el Bautista, ¿verdad? Lo ve y que se acerca a Jesús, ve que Jesús se acerca. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita, no que recubre o que apacigua o que lo impermeabiliza el pecado, no, que calafatea el pecado, no, dice que quita el pecado del mundo, ¿sí? Que lo quita. Y miren cómo nos dice aquí Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén.
Amén. Quien verdaderamente quita el pecado del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces, estos pecados, estos sacrificios, como les comento, iban a ser sombra de lo que en la posteridad iba a hacerse realidad con el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Quiero finalizar esta parashá que habla acerca de los sacrificios. Nosotros lo vemos los sacrificios como algo muy lejano que se hacía en esos tiempos. Pero quiero decirle, hermana, que quizás ya no haya un altar, ya no hay un templo donde llevar a cabo sacrificios. Ya el Señor ya ofreció su vida, hizo el sacrificio perfecto. Pero nosotros seguimos siendo sacerdotes. Él ya nos ha hecho sacerdotes como un pueblo santo. Y nosotros como sacerdotes seguimos ministrando ante Él y también llevando a cabo sacrificios día a día. ¿Y qué tipo de sacrificios llevamos? Como los que llevaban a cabo de hola, mija. Ya no de animales, porque ya hubo un sacrificio perfecto. Ahora el sacrificio que nos corresponde llevar a cabo es el de nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Nos dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nuestra vida, hermanos, día a día, a través del sacrificio, de reconocer el sacrificio de nuestro Mesías y Salvador, sea una vida, como lo dice aquí, dedicada a nuestro Dios, que vivamos una vida santa, agradable a Dios, llevando a cabo un culto racional de todo lo que pensamos, y que todas las ideas que circundan en este mundo, todas las corrientes filosóficas, corrientes religiosas que vayan en contra de lo que es su palabra, su bendita palabra, que el Eterno nos dé ese entendimiento para que ese culto lo hagamos racional y podamos tener ese discernimiento de saber cuál es la voluntad del Eterno, ¿sí? Y que nosotros podamos, dice, no conformarnos con lo que está en la actualidad, las ideas, las corrientes, todas las malas doctrinas que existen nos confundan, sino que nos mantengamos firmes, renovando nuestro espíritu y transformándonos por medio de esa renovación del entendimiento que solamente el conocimiento del Eterno nos puede dar. Que sea este estudio de reflexión para nuestras vidas, que pueda dar edificación a nuestras vidas y que su palabra siempre permanezca en nuestros corazones y la hagamos partícipes en cada acto de nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos.